Pensamiento del día, miércoles 17 de diciembre. Derribar las barreras con el amor. Al ser el amor el centro de la vida cristiana, si no se avanza, toda la vida del cristiano se resiente, languidece y hasta puede extinguirse. No basta haber comprendido el mandamiento del amor al prójimo, es necesario hacerlo crecer, manteniéndolo siempre vivo, activo y operante. Y esto sucederá si sabemos acoger cada vez con mayor prontitud y generosidad las distintas ocasiones que la vida nos ofrece día a día. Es característico de la caridad saber acoger a cualquier persona, construir puentes, captando lo positivo y uniendo los deseos y los esfuerzos por hacer el bien con cuantos muestran buena voluntad. ¿Cómo vivir este pensamiento? Tratando de que también nosotros crezcamos en el amor mutuo, en nuestras familias, en nuestro ambiente de trabajo, en nuestras comunidades o asociaciones eclesiales, parroquiales, etc. Esta palabra nos pide una caridad superabundante, es decir, una caridad que sepa superar las medidas mediocres y las distintas barreras que vengan de nuestro sutil egoísmo. Será suficiente pensar en ciertos aspectos de la caridad: tolerancia, comprensión, acogida recíproca, paciencia, disponibilidad en el servicio, misericordia ante las verdaderas o presuntas faltas de nuestro prójimo, compartir los bienes materiales, etc. Y descubriremos muchas ocasiones para vivirla. Luego, será evidente que si en nuestra comunidad hay este clima de amor mutuo, su calor se irradiará indefectiblemente a todos. Chiara Lubick. Palabra de vida. Diciembre de 2025. Los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Isaías, capítulo 52, versículo 10.